Nuevamente, muchas gracias a todos. Nos encanta tener aquí a Ussuri presencialmente, después de haber defendido ya su tesis y habiendo obtenido el Magna Cum Laude, de lo cual estamos muy orgullosos porque estuvimos platicando y discutiendo aquí en su trabajo. Es un trabajo muy interesante, como ustedes van a ver. Yo creo que varios de ustedes ya lo conocen, pero para quienes no, sobre los procesos de desindustrialización en el País Vasco. Y algo que es muy inquietante, porque siempre se habla de las mieles del progreso, lo que necesitamos es el progreso, lo que necesitamos. ¿Y qué pasa cuando hay una crisis? ¿Qué pasa cuando esto se detiene por algún motivo, retrocede, etcétera? Entonces es muy interesante el trabajo que hace Ussuri sobre la industrialización y la desindustrialización en el País Vasco. ¿Qué pasa con las expectativas de la gente? ¿Qué pasa con lo que esperan del futuro y lo que pueden hacer con eso? Entonces, nos da muchísimo gusto tener aquí a Ussuri, nos da mucho gusto tener al grupo de la Universidad de Baja California con nosotros también. Siéntanse libres de hacer preguntas cuando quieran. Adelante, Ussuri. Gracias, Magda. Bueno, como Magdalena Villarreal ya ha adelantado, en el día de hoy me gustaría un poco adelantar los principales hallazgos o las grandes aportaciones de mi tesis, en las que he abordado, como también ya ha dicho ella, etnográficamente cómo las crisis económicas y las políticas de ajuste estructural transforman las vidas y lo que llamo los proyectos de vida de las clases trabajadoras de una ciudad del sur de Europa. En particular, lo que voy a sostener es que las políticas de ajuste estructural, bien conocidas en el sur global y que se han aplicado y legitimado en el sur de Europa a raíz de la crisis del 2008, han supuesto para una gran parte de la población la ruptura del horizonte de clase media y de la perspectiva de que el futuro iba a ser mejor para todos. Quiero plantear cómo la precariedad material, la ansiedad emocional y la desprotección social intensificada con estas políticas han dado como resultado a la transformación de las condiciones de reproducción social. Estas reflexiones que hoy quisiera discutir aquí con vosotras surgen de un trabajo de campo relativamente largo, iniciado a principios del 2017 y prolongado hasta finales del 2018, en el que prácticamente he estudiado desde abajo los esfuerzos y los malabarismos de los y las vecinas de una ciudad del País Vasco, un territorio que está al norte del Estado español, realizan para sacar sus vidas y la de los suyos adelante y lograr aquello que ellos consideran como una vida digna o buena, como digo, en condiciones de crisis y ajuste estructural. Pero antes de comenzar en ello, quisiera detenerme un minuto para agradecer a Magdalena Villarreal y también a este seminario. Primero, Magdalena, a ti, porque creo que gran parte de esta tesis tiene tu huella. Para mí, poder pasar de leerte a poder discutir contigo el material etnográfico ha sido un regalo y esta tesis creo que se ha inspirado mucho en tu trabajo. Y en segundo lugar, también para mí este seminario ha sido toda una escuela, tener un espacio para compartir nuestros avances, pero también las dudas, los problemas de investigación o poder discutir colectivamente pues las cuestiones de economía y de dinero que estamos haciendo aquí, ha sido un regalo. Ahora sí, voy a empezar con la presentación que he titulado Una etnografía sobre las políticas de ajuste estructural en el sur de Europa, medios de vida, expectativas de bienestar y perspectivas de futuro. Voy a organizar la presentación en 4 partes. En primer lugar, me gustaría centrarme en las políticas de ajuste estructural, que ya son bien conocidas para vosotros y, como digo, se han impuesto en el contexto del sur de Europa a raíz de la crisis del 2008. Este es el contexto de mi investigación, este es el problema de investigación de fondo y a lo que me lleva también a realizar esta tesis. En segundo lugar, os hablaré de la perspectiva teórica, desde donde entiendo y abordo lo económico y, en concreto, las prácticas de subsistencia y lo que llamo los proyectos de vida. Y con ello también presentaré las principales preguntas, así como la metodología utilizada. Después os mostraré el lugar donde he hecho el trabajo de campo y os explicaré algo que sucede ahí y que hace cambiar la orientación de esta tesis.
Y una vez hecho todo esto, creo que ya podré detenerme en contaros con qué me he encontrado y lo que creo que ellos son los principales hallazgos o aportaciones de esta tesis. Aquí también lanzaré algunas preguntas o dudas por si pueden ayudar al debate. Pues bien, empecemos. Como es bien conocido, a la crisis financiera de 2008 dio como resultado la implantación de las políticas de ajuste estructural en el Estado español, en Portugal, Italia y Grecia. Aunque el contexto de los factores de la crisis de cada país eran diferentes, por ejemplo, en el caso del Estado español no fue hasta que se transfieren ingentes cantidades de dinero público a la banca que se genera el problema de la deuda pública, mientras que Grecia ya partía de antes de una deuda pública significativa. La solución al problema fue la misma para todos. Básicamente, préstamos del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional condicionados a la implementación de políticas de austeridad, es decir, la reducción del gasto público en instituciones básicas del estado de bienestar, sanidad, educación, pensiones, aquello que conocemos como recortes, medidas de devaluación interna, es decir, la reducción de los costes laborales en aras a ganar competitividad, y la privatización de los bienes públicos. Más allá de sus políticas materiales, este régimen de austeridad se apoyó, como ha estudiado mucho la compañera Patricia Matos, en una retórica política de devaluación de las necesidades humanas, que legitiman y, en última instancia, apoyan la expansión y la intensificación de las políticas de austeridad. Esta retórica política tuvo dos ejes principales. Por un lado, se basó en una censura moral de aquellos que se nos dijo han estado viviendo por encima de sus posibilidades y que implícitamente evaluó los patrones de consumo de los ciudadanos como superiores a sus necesidades reales. Por el otro lado, en un discurso que restó importancia al lenguaje de los derechos y privilegió el lenguaje de las necesidades nacionales, en particular el de la fiscalidad nacional, aludiendo al momento de emergencia nacional, luego presentando la austeridad y la privatización y la devaluación interna como una medida necesaria para la supervivencia nacional. Como consecuencia, diversos autores europeos señalaron que las políticas de ajuste no solo comportaron la degradación de las condiciones materiales de trabajo y de vida, sino que supusieron también un recorte del sentido de ciudadanía, del sentido de los derechos, del sentido de las necesidades y de las expectativas de bienestar de las clases trabajadoras. Además de todas estas transformaciones materiales e inmateriales, es importante señalar que las políticas de ajuste vinieron acompañadas, como analiza Susana Narotsky, de un discurso vejatorio hacia los estados del sur de Europa, en su conjunto calificadas como holgazanas y derrochadoras por parte de los estados del norte, supuestamente trabajadoras y austeras. Básicamente, infantilizaron a los estados del sur de Europa acusándoles de no haber hecho los deberes, refiriéndose a la contención del gasto público y a la desregularización del mercado laboral. Los medios de comunicación tradujeron esto con el acrónimo PIGS, cerdos, para designar desde entonces a Portugal, Italia, Grecia y España. Ahora voy a centrarme un poco en el caso particular del contexto vasco. Para quien no lo sepa, el País Vasco está al norte del Estado español, muy cerca de la frontera con el Estado francés. Dependiendo de los criterios políticos manejados, el territorio vasco haría referencia a un territorio más o menos amplio, una cuestión que a efectos de esta charla no voy a entrar. Básicamente, quedémonos con que el País Vasco es un territorio que se ha caracterizado por haber sido uno de los focos industriales más antiguos y potentes del Estado español, que ha tenido y tiene un conflicto político histórico con el Estado en torno a su autonomía política y económica y su derecho a autodeterminarse, y que actualmente es uno de los territorios clasificados como las más dinámicas y prósperas del Estado, con indicadores socioeconómicos tales como el Producto Interior Bruto, los salarios medios o las pensiones más altas de todo el Estado. Pues bien, cuando en el País Vasco se despliegan las políticas de austeridad, lo hace acompañado de un discurso un tanto contradictorio que opino que ha dificultado a sus clases trabajadoras dar sentido a sus experiencias y entendimientos sobre las crisis. Y es que con la crisis financiera del 2008, los gobernantes vascos y los medios de comunicación reactualizarán un mito que representa al País Vasco como un territorio que, a grandes rasgos, sería más resiliente ante la crisis o directamente un territorio que se habría librado de sus efectos. Me refiero al mito del oasis vasco.
Una narrativa que nacionaliza los éxitos económicos, es decir, que sitúa la responsabilidad de la ausencia de la crisis en la genialidad de los gobernantes nacionalistas, el empresariado vasco y la ciudadanía. La imagen es clara: agua fresca que brota y riega la fértil vega rodeada de desierto. Normalmente el mito ensalza la supuesta competitividad de la empresa vasca, la contención del gasto público del gobierno autonómico o incluso ciertos rasgos culturales, por ejemplo, que asocia a lo vasco cualidades como el de trabajador, el de sencillez y el de austeridad. Para así terminar argumentando que el País Vasco y todos los ciudadanos vascos por igual se han librado merecidamente de los efectos de la última crisis. Según este mito, la crisis no habría pegado tan fuerte porque, a diferencia de España, ya se habrían hecho de antemano los deberes, lo que lo sitúa a la altura de los países del norte. De este modo, la metáfora del oasis funcionó también como un discurso ideológico que sirvió para reafirmar y justificar las políticas de contención del gasto público que ya se venían ejerciéndose tiempo atrás en el País Vasco y que ahora se intensificarían en nombre del contexto de emergencia. Evidentemente, ni todos sufrieron por igual la crisis en el País Vasco, ni los datos confirman tal imagen de oasis. Y, sin embargo, cuando planteé este proyecto de investigación, me daba la sensación de que todas estas narrativas que os he comentado estaban permeando a mi alrededor de alguna forma. Así que comencé este proyecto convencida de la oportunidad histórica de observar las grandes transformaciones que se estaban generando en las vidas y en los proyectos de vida de las clases trabajadoras a causa de la crisis y las políticas de ajuste. Y precisamente es aquí donde quiero detenerme un momento en explicar a qué me refiero cuando hablo de los proyectos de vida de las clases trabajadoras y que tiene que ver con cómo entiendo y abordo lo económico. Creo que así también a continuación podrán entenderse las preguntas que guían la investigación, así como la metodología utilizada. De hecho, elaborar una perspectiva teórica y una metodología acorde con esto ha sido uno de los grandes retos de esta tesis. Quiero decir, la de desarrollar una mirada suficientemente amplia que me permitiera abordar las complejas y múltiples dinámicas involucradas en lo que llamamos economía. En este camino me he valido de reflexiones de antropólogos y economistas como Victoria Godard, Magdalena Villarreal, Benoit Stoyle, Gavin Smith, Susan Narotsky o Amaya Pérez Orozco, que cada quien a su modo han planteado la necesidad de repensar lo económico desde conceptos suficientemente amplios que permitan incorporar estas complejidades. En concreto, una de las reflexiones más sugerentes que he leído fue formulada por Susan Narotsky y Nico Wiesner allá por el 2014, en el que mediante la noción de ganarse la vida daban a entender que en la vida cotidiana aquello que denominamos economía no es otra cosa que sacar la vida adelante y hacer que la vida merezca la pena para uno mismo y para aquellas personas que nos parecen importantes. Pensar lo económico desde esta herramienta conceptual de ganarse la vida tiene implicaciones claras en la forma de abordar una investigación y, obviamente, también en esta tesis. En primer lugar, implica incorporar aspectos no salariales y no mercantilizados para tener en cuenta una amplia gama de actividades y relaciones generadoras de recursos que permiten ganarse la vida, tales como redes vecinales, familiares, de amistad o incluso de intervención estatal o del tercer sector. En segundo lugar, implica poner la atención en las condiciones reales en las que circulan los recursos. Si nos detenemos a observar cómo circulan en la vida cotidiana muchos de los recursos, lo que vemos en realidad son redes de dependencias que obligan a los sujetos a actuar de cierta manera y que termina instaurando una vía para la circulación de recursos. Es decir, gran parte de las transferencias de recursos se hacen en base a obligaciones morales. Estas obligaciones morales, por ejemplo, procurar el bienestar de un amigo o dar oportunidades a unos hijos, son clave para entender por qué y cómo circulan los recursos. Y, en tercer lugar, mirar la economía desde los procesos de ganarse la vida implica estar atento a las consideraciones y valores sociales detrás de las prácticas de subsistencia, las cuales tienen un importante sentido temporal o de horizonte de expectativa. O dicho de otra forma, que los esfuerzos de ganarse la vida son indisolubles de las luchas por las cuales se definen qué es una vida digna o lo que se entiende por un futuro mejor.
Quiero decir, cuando la gente se compra una casa, paga unas facturas, cambia de trabajo, se matricula en la universidad o ahorra para un imprevisto, lo que observamos en realidad son consideraciones sobre cómo vivir y vivir bien, y las maneras en las que ellos creen que están construyendo un futuro mejor. Ahora bien, las formas de ganarse la vida están histórica y culturalmente situadas, lo que exige no descuidar las configuraciones sociales de poder y distribución de recursos más amplios en los que surgen modelos de ganarse la vida. En nuestro caso, el keynesianismo fordista. Precisamente es desde el keynesianismo fordista. Keynesianismo fordista. Precisamente es desde la articulación de ambas escalas desde donde yo entiendo la dinámica de la reproducción social. Es decir, desde la articulación de los microproyectos de ganarse la vida que reúnen y dan continuidad a las generaciones y los macroproyectos de configuraciones sociales de poder y distribución de recursos, desde donde podemos entender los sistemas colectivos que permiten sostener la vida. Siguiendo esta argumentación, entiendo que las crisis y las políticas de ajuste representan rupturas en las relaciones de reproducción social, en tanto que dejarían al descubierto la imposibilidad de dar continuidad a estas formas o a estos modelos de ganarse la vida por las siguientes generaciones. Mirando desde esta óptica la economía, con esta tesis he buscado indagar tres cuestiones. En primer lugar, los impactos de las crisis económicas y las políticas de ajuste, como digo, en los proyectos de vida de la clase trabajadora. Y aquí no solo impactos materiales, sino, como he dicho también, impactos o dimensiones más intangibles que no siempre aparecen captadas en los estudios sobre la crisis, ¿no? Nociones de bienestar perseguidos, expectativas de vida, etcétera. En segundo lugar, las formas de afrontamiento a estas políticas, partiendo de la premisa de que los sujetos no son seres pasivos, ¿no? que es a los que se les superponen las políticas. Quería ver cómo los sujetos están reaccionando y enfrentando esta coyuntura. Aquí quería ver sus esfuerzos añadidos para contrarrestar la crisis, tanto a nivel de trabajo, patrones de consumo, ayudas mutuas, malabarismos. Es decir, me interesaba saber cómo se estaba haciendo el ajuste y a qué costo. Y, en tercer lugar, quería indagar sobre las comprensiones de base sobre la crisis y las políticas de ajuste y ver cómo todo ello afecta también a sus perspectivas de futuro. Porque la búsqueda de significado, ¿no? Los intentos de encontrar una explicación lógica a lo que ha sucedido, creo que también marcan las bases de lo que razonablemente podemos esperar hacia el futuro. Observar la economía desde la óptica de ganarse la vida también ha tenido impactos metodológicos. El principal método ha consistido en el trabajo de campo en profundidad y a largo plazo. Un enfoque, por así decirlo, clásico en la antropología social y que, como he dicho, inicia a principios de 2017 y se prolongó hasta finales de 2018 a través de 2 etapas que suman 15 meses en total, donde me fui a vivir a la ciudad de Rentería en las mismas casas de los que serían 2 de mis interlocutores principales. Y es que bajo la premisa de las teóricas feministas que señalan que son los hogares y las redes domésticas las que terminan haciendo el verdadero ajuste en los momentos de crisis, busqué desesperadamente observar las economías reales de los hogares. De este modo, echando de los primeros contactos ofrecidos por amigos, fui accediendo a una red de interlocutores que con distintas intensidades me han permitido dar un seguimiento a las formas reales de ganarse la vida de los hogares y de las redes domésticas, incluyendo muchos casos de las personas de distintas generaciones o posiciones socioeconómicas que forman parte de estas redes. La observación participante se ha realizado tanto a nivel de prácticas como de discursos, es decir, a través de la interacción cotidiana y prolongada con mis interlocutores, he podido observar lo que hacen y dicen que hacen para ganarse la vida, identificando las distintas actividades de subsistencia, los recursos con los que cuentan, las condiciones en las que circulan y identificando las interconexiones y las dependencias detrás de estos procesos de subsistencia. Gracias al trabajo de campo a largo plazo he podido seguir e identificar cambios en sus decisiones económicas, lo que me ha permitido identificar las limitaciones objetivas y subjetivas que enfrentan y que ellos perciben para desarrollar las vidas que desean tener, pero también las ingeniosas maneras que inventan para mantener sus sentidos de dignidad. Y también se ha puesto especial atención en las necesidades que involucran, según ellos, proyectos de mejora económica o de vida,
como hipotecarse para comprar una casa, presentarse a unas oposiciones o empezar unos estudios o mudarse de ciudad. A pesar de que el grueso de la etnografía se ha realizado mediante la interacción informal cotidiana y continuada con los interlocutores, basada en encuentros íntimos como grupales, también se han realizado entrevistas formales. Exactamente 41 entrevistas formales a 23 vecinos de la ciudad, realizadas generalmente en sus casas o en sus espacios domésticos, mediante entrevistas semiestructuradas en las que se profundizó en sus formas de ganarse la vida y se hizo mucho hincapié en observar sus trayectorias laborales, financieras y residenciales durante décadas. Me gustaría ahora adentraros en la ciudad donde hice el trabajo de campo en el País Vasco. Errentería es una ciudad situada en el cinturón de la capital de la provincia de Guipúzcoa, Donostia-San Sebastián, a poco más de 10 kilómetros de la frontera con el Estado francés. Es hoy una ciudad de servicios de casi 40.000 habitantes y con ello la tercera ciudad más grande de la provincia. Una de sus mayores particularidades descansa en haber sido uno de los focos industriales más destacados del País Vasco a lo largo del siglo XX, convirtiéndose con ello en la ciudad destino de miles de personas que desde los 50 a los 80 llegaron a esta ciudad o vieron en esta ciudad la forma de tener una vida mejor. Una historia de prosperidad que se acaba, como digo, en los años 80, exactamente con la transición española y el proceso de adhesión a la Comunidad Económica Europea, donde supuestamente, para responder al desafío del libre mercado, comienza la desindustrialización de la ciudad. Desde entonces, los y las vecinas de Errentería, junto a su ciudad vecina portuaria Pasaia, destacan por ser una de las fuerzas laborales más devaluadas del territorio, ocupando en los últimos lustros una de las posiciones más bajas de rentas por trabajo y, en cambio, unas tasas de paro más altas del territorio. En 2013 llegó a registrar una tasa del paro del 17,1% según la Oficina del Empleo del municipio, si bien la tasa ha ido bajando desde entonces. A pesar de su pasado industrial reciente, Errentería es hoy una ciudad de servicios precarizada en el que el grueso de su población trabaja en sectores como el comercio, la hostelería, el sector inmobiliario, la logística y la construcción. La poca industria que queda está basada en pequeñas empresas de tecnología media-baja o baja, en su mayoría siderometalúrgicas, luego en las que la competitividad no se persigue mediante el valor añadido, sino en base a los bajos costos laborales. Quiere decir, Errentería no destaca precisamente por tener una industria puntera y de grandes dimensiones, ni siquiera, como otras comarcas vascas, por tener un tejido cooperativo que podría haber actuado diferencialmente ante la crisis. De hecho, las dos únicas grandes fábricas que había en la comarca por aquel entonces se hundieron con la crisis en los años 2011 y 2012. La primera dejó a más de 400 trabajadores en la calle y la segunda, la papelera, situada en el centro de la ciudad, fue adquirida por uno de los fondos buitre más importantes de Norteamérica. Así, gran parte de estos vecinos subsisten hoy gracias al trabajo precario. 1 de cada 3 trabajadores en Errentería es eventual. Los subsidios, por ejemplo, en 2017 en Errentería alrededor de 1.000 vecinos recibían una prestación mensual. Y también las pensiones de jubilación. Y aquí destacar dos cosas. Por una parte, uno de cada 4 vecinos de Errentería está pensionado y recibe una media de pensión de 1.190 euros, que sería más o menos como el salario mínimo. Aquí destacar dos cosas. Por una parte, la alta proporción de personas pensionadas en comparación con otras ciudades, y eso tiene que ver con los procesos de reconversión industrial que se dan en los 80 y que llevan a la gente a prejubilarse anticipadamente. Y por otra parte, las altas pensiones que tienen en comparación con otras partes o con otras ciudades y que se deben al trabajo industrial que hubo previamente en esta ciudad y que les facilitó tener acceso a buenas pensiones. Es decir, Errentería es una ciudad donde los indicadores socioeconómicos señalan la crisis de los medios de vida de gran parte de su población. Pues bien, antes de narraros los principales resultados, necesito explicaros algo que emerge rápidamente en el trabajo de campo y que cambia sustancialmente esta tesis. Desde mis primeras interacciones en el campo me empecé a dar cuenta de que mis preguntas sobre los impactos de la crisis del 2008 y las políticas de ajuste no podían estar bien planteadas.
Exceptuando unos pocos casos, la mayoría de mis interlocutores me señalaron no haber vivido la crisis del 2008. Sin embargo, gran parte de estos interlocutores reconocían tener serios problemas para llegar a fin de mes, conseguir un empleo estable, devolver deudas o ahorrar dinero para un imprevisto. ¿Qué es lo que sucedía? Tanto había penetrado el mito del oasis vasco. Os voy a poner una pequeña cita de Eli, uno de mis casos etnográficos, para que entendáis rápidamente qué estaba sucediendo. Eli, de 37 años, madre de 3 hijos, subsistía desde que se divorció hacía más de 10 años gracias al trabajo informal y temporal y ayuda de sus padres y las prestaciones sociales. Una de las muchas veces que le pregunté sobre la crisis me contestó esto. Jo, pues no, yo no noté la crisis, porque claro, yo siempre he estado ahí, abajo. Entonces, pues más abajo no he estado. Bueno, más abajo sí, cuando me quitaron las ayudas. Pero si no, siempre he tenido ayudas. Entonces no estaba trabajando, pero tampoco noté nada en ese aspecto. Lo que en una primera impresión pareciera ser la reproducción del mito del oasis vasco, se desentrañaba después como la manifestación de la crisis perpetua o, como me dijo otro de los casos, Lucía, de 33 años, diseñadora gráfica, ya estábamos acostumbrados a esto. En contra, los vecinos de más edad manifestaron otra idea distinta, aunque complementaria. Me señalaron que la crisis del 2008 no tenía parangón con lo sucedido años atrás en la ciudad, que esto era una tontería con lo que había pasado entonces. Tenías que haber venido aquí en los 90, eso sí que fue una verdadera crisis, me repitieron en varias ocasiones. Se referían, como ya he dicho, a las transformaciones y a los procesos de agitación económicas ocurridos en la reconversión industrial de los 80 y 90, cuando con los procesos de convergencia europea esta ciudad fue condenada a la desinversión, la deslocalización y la desindustrialización, rozando una tasa del paro del 30% durante parte de los 80 y 90 y una gran parte de la población jubilada forzosa y anticipadamente gracias a los fondos europeos. Aunque en un primer momento esto me hace casi tirar la toalla, me di cuenta de que eso se trata de trabajo de campo. Quiero decir, a pesar de que me había pasado horas leyendo teoría económica crítica sobre la crisis del 2008, no fue hasta interactuar con estos vecinos que me di cuenta que yo misma seguía comprendiendo y queriendo estudiar la crisis como un evento excepcional y sobrevenido, descontextualizado de los problemas previos y factores de fondo, como son la normalización de la dependencia, la institucionalización de la precariedad o la financiarización de la reproducción. Procesos, todos ellos generados a raíz de los procesos de reestructuración económica neoliberal de los 80 y 90 y que generaron una ruptura generacional en las condiciones de reproducción social. De hecho, cuando empecé a prestar atención a estas transformaciones, me di cuenta que mis interlocutores expresaban sus ansiedades sobre las dificultades de ganarse la vida en términos generacionales. Preguntas como ¿cómo se las arreglarán mis hijos? O nosotros no tenemos las mismas, o nosotros lo tenemos más difícil que nuestros padres, aparecían una y otra vez a la hora de hablarme de sus proyectos de vida. Es más, la gran mayoría de ellos me habían comentado una misma historia familiar. Todos eran parte de familias que habían migrado en los 50 y 60 a Rentería desde zonas rurales del Estado español en busca de una vida mejor unido a la sociedad industrial. Una coyuntura de largo plazo, desde los 50 hasta los 80, de un trabajo industrial estable para los hombres que con mucho trabajo y sacrificio permitió a estas familias abrazar los horizontes de clase media, logrando una mayor capacidad de consumo, lo que se identificó con la representación social de una vida mejor. Aunque esta lectura de la prosperidad pasada está en parte ideológicamente construida, estas revaluaciones de un pasado en el que ellos entienden se vivía mejor generan sombras a la hora de experimentar y entender el presente y proyectar el futuro. En este sentido, opino que como antropólogos es necesario prestar atención a estas comprensiones del pasado para poder entender las prácticas del presente como las expectativas del futuro. Y ahora sí, voy a explicar lo que según yo son las 7 principales conclusiones, aportando algún que otro caso etnográfico y alguna que otra pregunta para el debate, si se quiere dar. La primera y la más evidente y la que ya he adelantado es sobre las bases de reproducción social. El trabajo de campo muestra el frágil terreno de las condiciones de reproducción social en la ciudad de Rentería.
Las grandes transformaciones acontecidas en los años 80 y 90, que redujeron drásticamente las oportunidades de trabajo estable y bien remunerado, cambiaron sustancialmente la capacidad de estas personas y de las siguientes generaciones de sacar sus vidas adelante y construir vidas que ellos entienden que merecen la pena. Desde los 90, la financiarización de la economía ha permitido a las nuevas generaciones mantener vivas las expectativas de vida, sosteniendo niveles de consumo que no se correspondían con los salarios de sus trabajos. Sin embargo, con la crisis financiera del 2008 se ha hecho visible el espejismo de estos proyectos de vida. Muestra de ello es que los vecinos a menudo utilizan el concepto de clase media de forma irónica, con expresiones como «se creían que eran de clase media», expresando que se sabía en parte que el horizonte de clase media era una especie de ilusión. Esto explica por qué la crisis del 2008 no se vivió como una experiencia excepcional, sino como una profundización de la crisis de reproducción social que es anterior y que tiene que ver con la desindustrialización de la ciudad. Una crisis, eso sí, que se ha intensificado y expandido con la puesta en marcha de las políticas de ajuste, como lo evidencian la experiencia de precariedad material, vulnerabilidad de derechos y la dependencia de gran parte de las personas con las que interactúa en el trabajo de campo. ¿Nos dirigimos a una crisis de reproducción social similar a las ya vividas en el sur global? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que el colapso de los medios de vida para reproducir la vida, es algo cada vez más inminente en muchas de las familias con las que interactúo. La segunda reflexión va sobre las capacidades de incidir en el futuro, ¿no? Y es algo que yo me he interrogado mucho durante el trabajo de campo, ¿no? Sobre las distintas capacidades y posibilidades de sujetos en condiciones socioeconómicas distintas para poder hacer el futuro. La incertidumbre material y la vulnerabilidad de los derechos que ha intensificado las políticas de ajuste tiene implicaciones en las capacidades objetivas y subjetivas de considerar y de llevar a cabo planes a medio y largo plazo. A las dificultades de invertir generadas por la escasez de buenos salarios, principalmente, se le suman dificultades de anticipar con precisión los estados futuros, generalmente por causa del empleo temporal y la disminución de las prestaciones sociales aseguradas. De esta forma, la consideración de que no haya recursos en un futuro inmediato o no saber cómo serán estos a medio plazo entra de lleno en los cálculos cotidianos de gran parte de mis interlocutores, lo que les dificulta hacer proyecciones concretas del mañana. Esta dificultad de hacer imágenes precisas del futuro está generando una comprensión del futuro disociada del presente en la que se habría perdido la capacidad de influir en él. Por ejemplo, Iker, de 33 años, que había emprendido un pequeño negocio con unos amigos hace unos 4 años y tenía un salario que rondaba los 1.000 euros, que en el contexto vasco sería más o menos el salario mínimo, cuando le pregunté cómo se veía en 5 años, me contestó: es que no suelo hacer esos ejercicios, es que luego la vida da muchas vueltas. Yo hago planes muy a corto plazo. Mi plan ahora mismo es mudarme. Pero, ¿por qué?, le insistí. Porque el futuro es muy incierto, contestó él y siguió. Y contestó él: a diferencia de las personas que poseen cierta estabilidad, para los que el futuro es algo gobernable y planificable, para las personas envueltas en la precariedad, el futuro es imprevisible, porque según ellos existen factores que escapan a su control y que no se pueden anticipar ni gobernar. En ese sentido, el futuro para estos depende de dinámicas propias e internas del sistema que escapan a la voluntad de los individuos como si tuviera vida propia. Esta perspectiva de un futuro disociado del presente refuerza la perspectiva de que es inútil apostar a largo plazo, de ilusionarse por un futuro que para ellos es pura especulación. En definitiva, la inutilidad de formular esperanzas. Siguiendo con el mismo caso, Iker lo argumenta así: yo escapo de eso, ¿no?, dice él, de pensar sobre el futuro, porque viendo mi trayectoria es absurdo. O sea, no, porque hace un año no me hubiera imaginado que ahora me estuviera planteando mudarme, que es como súper loco si lo planteo solo hace un año atrás. Entonces, plantearme qué voy a hacer a 5 años me parece una pérdida de tiempo y una forma de engañarme de alguna manera. Cabe preguntarse, y tal vez lo dejo esto para el debate, los efectos que esta perspectiva sobre el futuro tiene, por ejemplo, para la construcción o para la movilización política.
La tercera, sobre la ruptura de los ciclos de vida y la autonomía individual. Los casos etnográficos muestran una ruptura de las expectativas de los ciclos de vida. Durante el trabajo de campo fue común, por ejemplo, observar cómo los jóvenes adultos regresan a la casa familiar debido a los empleos precarios o al desempleo, o tenían serias dificultades para dejar el hogar familiar. De esta forma, los empleos precarios dificultan a las generaciones jóvenes alcanzar la autonomía individual similar que alcanzaron las generaciones anteriores. Esto representa una ruptura con el anterior modelo fordista de los ciclos de vida, donde obtener un empleo industrial se convertía en el principal punto de inflexión que marcaba el cambio de ciclo de vida, permitiendo asumir nuevas responsabilidades como, por ejemplo, formar una familia. Además, la dificultad de alcanzar la autonomía individual obstaculiza poder ser consideradas socialmente como personas adultas y responsables. Mis interlocutores, que se han visto obligados a asumir formas de dependencia personal e institucional, remarcan mucho esta idea de ser tratados como niños o como irresponsables. Asimismo, en una sociedad neoliberal que alaba la autonomía individual y la autosuficiencia, la imposibilidad de alcanzar la autonomía llena de frustración la vida de estos jóvenes adultos, minando la autoestima y el respeto propio. La cuarta, sobre los horizontes de clase media y las expectativas de bienestar. Las perspectivas de bienestar y de movilidad social ascendente que antaño guiaron los proyectos de vida de las clases trabajadoras cada vez son más difíciles de mantener vivas. La crisis financiera junto a la precariedad y la austeridad prolongada hacen que muchas de las personas, en especial los jóvenes adultos con los que interactué, remarquen la dificultad de llegar tan bien como esperaban vivir en el pasado. Este horizonte que estaba muy presente en las generaciones mayores no se sostiene hoy en día. Y esto está muy permeado por las políticas de ajuste, lo cual se entiende como la alianza clara de que el Estado ha hecho una alianza con los intereses capitalistas y con ello la despreocupación por el bienestar de las mayorías, que según ellos en el pasado el Estado sí tenía esa preocupación. La quinta reflexión sobre las estrategias de afrontamiento. Los vecinos de esta ciudad han reaccionado de ingeniosas maneras para mantener sus proyectos de dignidad. En el trabajo de campo pude observar malabarismos ingeniosos para mantener sus planes y sus expectativas de vida. Ante la falta de empleos estables, se observa una apuesta por las relaciones y trabajos informales que dan acceso a los recursos. Esta forma de acceso a los recursos, generalmente basado en obligaciones morales, se percibe como más duradera, segura y anticipable, en contraste con un contexto marcado por el trabajo temporal, la vulnerabilidad de los derechos y los recortes. Es decir, hay una informalización y una moralización de acceso a los recursos. Además, según mis observaciones, la principal vía de afrontamiento desarrollado por estos vecinos para enfrentar las crisis y las políticas de ajuste ha sido el reforzamiento de las relaciones familiares. El trabajo de campo revela claramente el peso de las transferencias de los recursos intrafamiliares en el sostenimiento diario de la vida, en especial en términos monetarios, de vivienda y trabajo de cuidados. Esto refleja una reconfiguración de las obligaciones morales intergeneracionales, en el que se ha extendido la responsabilidad parental hacia sus hijos, incluso después de que estos hayan abandonado el hogar o formado sus propias familias. El trabajo de campo también refleja cierta normalización a formas de dependencia familiares, en el que los hijos exigen ser ayudados generalmente apelando a la ideología familiar. Las pensiones, como he dicho antes, relativamente altas que tienen muchos de mis interlocutores de la generación mayor, junto a los ahorros y la vivienda libre de hipoteca que pudieron acceder gracias al trabajo y a las luchas pasadas, está posibilitando que hoy se puedan dar estas transferencias intrafamiliares. Sin embargo, su viabilidad a largo plazo es bastante cuestionable en una coyuntura como la actual de austeridad, donde se prevén nuevas hordas de devaluación del trabajo, de recortes en pensiones, etc. Además, cabe preguntarse por el rol protagónico de las familias que, si bien amortiguan la crisis, la invisibilizan también dentro de los hogares, lo que permite que se sigan dando los procesos de reestructuración capitalista.
En definitiva, el trabajo de campo revela que las luchas por sacarse la vida adelante se fragmentan, se invisibilizan dentro de los hogares y pierden su dimensión política, generando formas de microprivilegio para ganarse la vida, donde el acceso a los recursos dependen del estatus personal, la afiliación y la reputación más que en derechos universales. Ahora cabe reflexionar más profundamente sobre las implicaciones de fortalecer el acceso a los recursos en base a obligaciones no contractuales y de posicionamiento social más que en base a derechos. Y es que, aunque estas transferencias entre relaciones personales se entienden como formas alternativas de ayuda mutua, también expresan formas de microprivilegio que marcan fronteras de inclusión y exclusión, generalmente basadas en el merecimiento y, como digo, no en los derechos. La sexta reflexión o el sexto hallazgo de esta tesis, sobre las salidas financiarizadas. En un contexto de ajuste estructural, donde se ven amenazadas las pensiones futuras, y esto es muy común entre mis interlocutores, la mayoría cree que no va a tener unas pensiones suficientes que le den para vivir en el futuro, se refuerzan las vías de afrontamiento financieras. En los últimos años han proliferado una serie de instrumentos financieros apoyados por el Estado que intentan que se depositen ahí las expectativas para un futuro mejor. Por ejemplo, Alex, uno de mis interlocutores, de 42 años, la razón principal para hipotecarse con una vivienda ha sido asegurarse una casa para una vejez que contempla sin pensiones y sin ahorros suficientes. Sin embargo, las estrategias financiarizadas también tienen sus límites. Gran parte de mis interlocutores no pueden costearse estos instrumentos debido a la precariedad material que experimentan. El mismo Alex, por ejemplo, cuando le pregunto si tiene intención de hacerse con un plan de pensiones privado, y a pesar de la angustia que siente sobre este tema, responde, no lo he pensado, pero tampoco lo voy a hacer. Bueno, tampoco puedo permitírmelo. Por mucha ansiedad al futuro que experimenten, estas no son formas de protección al alcance de gran parte de la población. Y, por último, sobre la dinámica de retroceso y la percepción generalizada de que viviremos peor que nuestros padres. Mis apuntes sugieren que se ha abierto paso una perspectiva de retroceso o involución en el que ya no solo se percibe que no se alcanzarán las expectativas de bienestar que se pensaban que íbamos a alcanzar en el pasado, sino que se afirma que se vivirá peor que la generación anterior. La perspectiva de involución aparece ligada generalmente a lo que ellos entienden como una desresponsabilización del Estado sobre el bienestar y la protección de los ciudadanos. Por un lado, esta involución hace alusión a los derechos que ya se han perdido, que se expresa comúnmente con «hemos vuelto para atrás». Por el otro, el retroceso también hace referencia a los derechos futuros que se creen amenazados con las políticas de austeridad. La perspectiva de involución también aparece ligada a la pérdida de la economía industrial y al comienzo de la economía financiera, donde se habría roto el anterior modelo de responsabilidad entre trabajo y capital. Y aquí aparecen, por ejemplo, muchos discursos en los que señalan que ya el esfuerzo no sirve para nada, ¿no?, en una economía financiarizada. Como sea, mis interlocutores están preocupados por el futuro y hablan recurrentemente sobre cómo se las arreglarán en un futuro que visualizan sin pensiones o con unas pensiones insuficientes. Para ellos, la crisis de reproducción social que se avecina es evidente. La pregunta elemental que se hacen no es tanto qué ha pasado, sino básicamente en quién cuidará de nosotros cuando nos hagamos mayores. Muchas gracias. Usuri, excelente trabajo. Yo estoy muy contenta con tu trabajo porque, por un lado, nos muestras las macro perspectivas, las macro problemas, pero lo vemos en la vida cotidiana de la gente. Y bueno, es un tema muy actual porque pues que no se espera, ¿no? Pero bueno, ahorita te doy la palabra a quien quiera formular alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo puedo así rápidamente decir mi
mi impresión es un trabajo amplio que describe una ciudad con sus problemas, o sea, bueno, voy a parafrasear lo que tú hiciste en la introducción, o sea, lo veo muy bien hecho en esto de pasar desde la región a los problemas locales que están representando, esto me impresiona mucho, están representando una sociedad casi mundial, o sea, este trabajo posiblemente pudiera replicarse con casos en América Latina, en varios países, en Brasil, en Argentina, en Perú, no sé, en Perú, porque ahí está más efervescente, pero en muchos lugares, incluso no en todo México, pero me imagino si vamos a ciertas partes de Guadalajara, donde ha habido otros procesos de reindustrialización, pero yo creo que también hay ciudades que tienen crisis, no sé cómo están algunas partes de donde fueron o sea, florecientes en estas industrias más livianas, digamos, en los años, las décadas anteriores, y que también han entrado en crisis. Bueno, cada lugar puede ser distinto, por ejemplo, porque vengan nuevas industrializaciones, porque vengan nuevos servicios, pero yo creo que hay muchos pueblos y ciudades en estos países y probablemente en otros lugares de España. No sé si esto puede pasar en Valencia o en Andalucía, no sé cómo está. Entonces, como un caso, no solo, un caso interesante desde el punto de vista geográfico, digamos, un caso interesante en este tema central de la reproducción de estas personas. Ahora me queda la reflexión de que hay que nosotros, y nosotros digo, unas generaciones que van desde las mías, digamos, hasta gente más joven, pero no los millennials, digamos, que hemos vivido en un tiempo donde se podía pensar que había que se podía planear el futuro, o sea, planear que nuestros hijos estudien en la universidad, pero somos un grupo quizás de clases sociales, pero también de época. O sea, en varios países había como la previsibilidad, y esto no fue ni antes y parece que no va a ser después, porque en las generaciones estas que venían del campo y se venían a la ciudad prácticamente sin nada, o sea, ellos salieron de una vida precaria. Digo, mis abuelos, que venían de principios del siglo XX y venían de Valencia, de España, bueno, salieron de allá porque no había futuro, ¿no? Y se vinieron a América. Entonces, quiero señalar que esto de que el mundo podemos más o menos prever y hacer planes, no ha sido históricamente algo, hemos vivido una excepcionalidad, yo diría, nosotros. Entonces, porque, bueno, ahí siento que estabas describiendo como que, bueno, que esto venía así y ya se cortó. Sí se cortó, pero no había venido durante la historia, ¿no? Bueno, y en varios sentidos siento que estamos reproduciendo, quizás por esta mundialización de las presiones financieristas, de globalización, de estas instituciones transnacionales o supranacionales como el FMI, y ahora el Banco Central Europeo, etcétera, que todos estos
van presionando para que los países, incluso las regiones, sufran realmente las mismas situaciones económicas y que llegan a afectar. Y ahí sí yo creo que puede haber, según las tradiciones locales, estos recursos familiares, estos recursos de comunidad, que en algunos lados pueden ser más presentes y en otros pueden serlo menos, ¿no? O sea, el otro día veíamos que aquí en Tlaxcala, por ejemplo, son muy fuertes estos recursos y son tradicionales. Un pobre es alguien que no tiene estos recursos, ¿no? Entonces no somos pobres y entonces eso sí, yo creo que puede haber lugares donde podemos entender las diferencias. Me gusta mucho. El último punto, me quedé, no lo entendí bien, o sea, cuando el punto que era la perspectiva de retrocesos, involuciones, eso no me quedó muy claro. Esto es lo que podría ser por ahora. Muchas gracias, Oscar. ¿Quieres contestar o buscamos? Sí, si quieres contesto. Y las tres cositas así rápidamente. Súper de acuerdo con esto que decías, ¿no? Que ha sido una excepción, ¿no? Esta prosperidad o esta capacidad de planificar el futuro. Y creo que en la tesis la desarrollo mejor y además ha sido parte de una generación, pero también ha sido parte de personas que acceden a unos tipos de trabajo, ¿no? Y en la etnografía se nota mucho de que estas personas no alcanzan esta prosperidad hasta que consiguen entrar a las grandes industrias de la ciudad, ¿no? Al trabajo industrial y a las grandes industrias, ¿no? Los que están en los talleres, los que están en otro tipo de trabajos, ¿no? Ni siquiera consiguen esas prosperidades, ¿no? Y se empiezan a financiarizar su economía mucho antes, ¿no? Entonces, en la etnografía aparecen otro tipo de trabajadores, otro tipo de familias como mecánicos, comerciantes, en los que esta prosperidad también, incluso en esta época, siempre ha sido, pues de más o menos, ¿no? Sobre los recursos familiares, claro, en la ciudad pasaba una cosa, ¿no? Muchas de las gentes cuando dicen no noto la crisis o como lo que veíamos en Tlaxcala, realmente se apoyan tanto en los recursos familiares, ¿no? Que pueden mantenerse unos niveles de precariedad, ¿no? Que es lo que yo planteaba de hasta qué punto, ¿no? Esto permite que el mundo laboral se siga precarizando tanto porque estas mismas personas se siguen apoyando de estos, ¿no? De recursos familiares. Entonces, esto aparecía mucho, ¿no? Yo no soy pobre porque tengo acceso a las ayudas. Yo no he notado la crisis porque si no puedo pagar la renta, mis padres me ayudarán, ¿no? Entonces, esto aparecía mucho en la investigación. Y por último, con la perspectiva de retroceso, lo que quiero decir es que ya no solo se han roto las expectativas de bienestar, ¿no? De lo que pensaban en el pasado. Cuando eran más jóvenes pensaban que iba a tener una casa o iba a tener, ¿no? Iba a vivir de tal forma, iba a viajar cada año 2 veces, sino que se está expandiendo una perspectiva que no digo que sea real, porque luego ellos mismos también matizan. Mis padres no pudieron estudiar, mis padres tuvieron que, ¿no? Pero se está abriendo una perspectiva muy desesperanzadora en el que dicen vamos a vivir peor, y en los que se asume que se va a vivir peor, y creo que tiene que ver con lo que decía de la disociación con el futuro, ¿no? Con una visión del futuro en el que no se puede actuar, ¿no? Que estamos manejados por fuerzas incontrolables en el que cada vez somos más impotentes, ¿no? Entonces, creo que con eso se expande mucho esta perspectiva de retroceso. Y de la pérdida de derechos también, ¿no? Que las políticas de ajustamiento, el sentir que ya se han perdido derechos, que lo que consiguieron nuestros padres, ya se han perdido derechos y se prevé que se van a perder más derechos, ¿no? Todo eso da la sensación de una y otra vez lo expresan con estamos haciendo para atrás, ¿no? Con esta perspectiva de estamos involucionando.
Sí, crecientemente hay esta necesidad de reformular los derechos a raíz de los procesos que se vienen dando. Y yo creo que, como dice Oscar, esto se da ya en muchos lugares, yo creo que muchos más de los que tú mencionas, Sí, claro. ya estamos viviéndolo constantemente. En Estados Unidos, bueno, una ciudad como Detroit podría haber sido, pero porque esa es la más evidente, digamos, ¿no? Pero pues en cualquier lado lo estamos viendo que es mucho más difícil para los jóvenes encontrar un trabajo. Ya prácticamente en México, las plazas a las que puedes acceder, están disolviéndose, ya es trabajo flexible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como dices tú, la informalización de muchas maneras. Y me gusta mucho tu concepto de los microprivilegios. Ahí me gustaría que, bueno, para otro proyecto, pero ahondar en lo que se ha venido a llamar capital social, pero en los procesos mediante los cuales esos microprivilegios los puedes convertir en acceso a, ¿sí? Porque los puedes tener y no usar, pero es cuándo los usas y cómo los tienes que activar, lo que me parece sumamente interesante. Sí. Me gusta mucho leer los casos particulares de esta gente que está viviendo ese proceso, que estaba acostumbrada a un tipo de vida que tenía todas las expectativas puestas en el progreso, y de repente el progreso parece que no es la panacea, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar? Sayuri. Sí, muchas gracias. Bueno, primero muchas felicidades. Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta porque pues igual conocí, bueno, pude escucharte, ¿no? Ya antes y ver cómo en qué terminó finalmente el proyecto y las mil planes y preguntas que te estabas planteando, ¿no? Y creo que uno, bueno, desde mi opinión, uno de como los grandes logros de la investigación que llevaste a cabo es esta cosa que es muy difícil de lograr, cómo articulas la crisis económica, la economía nacional, ¿no? La discusión sobre financiarización, pero también sobre crisis, sobre precarización, sobre grandes transformaciones estructurales en el trabajo, en los estados de bienestar, en las ayudas, junto con pues historias de vida, ¿no? Trayectorias, casos concretos de familias y cómo los habitan. Creo que lograr como entretejer estos procesos, pues es retador, es difícil porque implica pues salir de las escalas, ¿no? Que un poco aborda la antropología, pero además, bueno, cómo entretejes, ¿no? Cómo contextualizas de una manera en la que la historia de vida, en la que las finanzas del día a día te permita dar luz a otros procesos que a veces se desdibujan, ¿no? Y personalmente, bueno, me acuerdo que desde la primera vez que te escuché hace ya, pues no sé, 2, 3 años, el tema de cómo estabas pensando abordar los futuros me pareció pues, muy original, ¿no? O sea, creo que es algo muy, pues, hasta, bueno, no sé, algo hasta cierto punto atípico, ¿no? Es decir, cómo abordas un problema que es hasta cierto, pues, como muy difícil de nombrar, conceptualizar, pensar, agarrar, ¿no? O sea, decir, bueno, o sea, qué es la relación de cómo se construye una noción de futuro y de qué manera esa noción de futuro repercute en las acciones del día a día, ¿no? Los imaginarios, en la reinterpretación del pasado, en las acciones presentes bueno, y en el proyecto de vida, ¿no? Que creo que es pues sí, ¿no? Algo muy interesante y sobre todo vincularlo con antropología económica, ¿no? Que además tiene pues estos tintes de economía feminista bueno, en general hasta aquí solo eran muchas felicitaciones. Me surgen como algunas como inquietudes, que bueno, es que no tampoco no he leído toda la tesis, y quizá algunas pues no son cosas que te planteaste, pero bueno, las voy a ir como soltando solo para ver cómo las piensas, ¿no? Una de ellas pues tiene mucho que ver con esta, pues que es constante tendencia
del ser humano, pues de mitificar un pasado, ¿no? De construir siempre que todo tiempo pasado fue mejor pues sí, que prácticamente es una constante, ¿no? En la mayoría de las narrativas pues, sociales. Y y en ese sentido pensaba como si también encontraste, o sea, me daba un poco la intriga de si también encontraste elementos dentro de las narrativas de los sujetos con los que trabajaste, en las que hablaran de cosas que no, estas contradicciones, o sea, esta contradicción interna, diálogo, conflicto, de cosas en las que el pasado pues no tenía elementos mejores, ¿no? Ya sea por, no sé, el papel de las mujeres, ¿no? Ya sea por el acceso a ciertos servicios de salud, por la presencia no de ciertas otras enfermedades, o me refiero a una serie de ejemplos que también son comunes y que, pues como las personas lidian, platican, ¿no? Sobre eso, ¿no? Hay otras sobre un poco la intriga de, en general, si pudiste reconstruir la concepción del tiempo en general, ¿no? No solo de los futuros, es decir, como de la rutina diaria, de cómo conciben el tiempo, los años, o sea, esta idea que suena a veces como muy lineal de cómo percibían el tiempo y que probablemente responde a la forma en la que pues sí, la narrativa del progreso se inmiscuyó en los imaginarios y horizontes de las personas, pero sí también existe como otras, o sea, pues sí, una etnografía del tiempo, ¿no? O sea, de cómo se concibe el tiempo dentro de las personas en rentería, sí. Y hay otras otras preguntas, ¿no? Que bueno, ya solo es muy por que, bueno, hago igual diálogo con mi trabajo de campo en licenciatura, pero por ejemplo, la pregunta es si muchos de estos ajustes, ¿no? Que se realizaron dentro de los hogares no fueron, bueno, el rol que tuvo, es decir, mencionas, ¿no? La familiarización, o sea, la transferencia de costos, responsabilidades y la familiarización de estas estrategias de ajuste, ¿no? Pero además identificaste algunas otras estrategias más a plano comunitario, por ejemplo, o sea, que no solo fueran respuestas desde las familias y ni del Estado por parte de las ayudas, ¿no? Un poco el papel de algún otro tipo sí, de reajuste que no solo fuera desde la familia y esta familia si era mayoritariamente nuclear o no, si dentro de esto hubo mucha feminización de estas transferencias o no, el papel que jugó, por ejemplo, o no, el endeudamiento, si estuvo presente o no, si fueron, es decir, como con este tipo de reajustes desde los hogares y la búsqueda por más estrategias para ganarse la vida, poner un poco, nombrar, ¿no? O sea, como caracterizar un poco algunos de estos ejemplos de cómo fue que sucedió esto. Y bueno, y no sé, también, bueno, tú responde las que tú quieras, yo solo estoy haciendo Sí, claro. Gracias, Ayuri. De hecho, es que tengo muchas ganas de hablar contigo porque creo que tu trabajo, ¿no? Que el que hiciste y el mío están pues en diálogo totalmente. El trabajo que hiciste de licenciatura, el de los malabarismos y la deuda, y de hecho a mí leerte me ha ayudado mucho también a pensar mis casos etnográficos. Sobre la mitificación del pasado, totalmente. Es algo que aparece constantemente de un pasado en el que se ha vivido mejor y en el que a mí me ha costado mucho trabajar con ello porque, claro, sabemos que no es real ese pasado tan próspero que todo el mundo habla, pero al mismo tiempo esa revaluación que se hace desde un presente precario tiene, aunque sea o no sea cierto, influye en cómo se entienden las épocas presentes y cómo se entienden las épocas futuras. Pero eso es una prosperidad pasada ideológicamente muy construida. Si pensamos en el contexto español y pensamos en cuándo se da la edad de oro del capitalismo, coincide con los años de la dictadura. Entonces, con los años de la dictadura, quiero decir, en el contexto del Estado español los sueldos siempre estuvieron muy limitados por la dictadura, hubo una represión política muy fuerte, ¿no? Entonces,
es muy peligroso querer mitificar tanto aquellos años, ¿no? Olvidando todo aquello que pasó, ¿no? Pero bueno, pero al mismo tiempo hay una construcción ideológica de que se ha vivido mejor o todo eso, ¿no? Y eso permea mucho. Pero como dices, eso, por una parte la dictadura, por otra parte las mujeres también insisten mucho en cómo después de la dictadura empiezan a tener acceso, por ejemplo, a guarderías, ¿no? De cómo eso, ¿no? También, bueno, ¿no? La construcción del estado de bienestar también, ¿no? Que se da en el contexto del Estado español, pues ya una vez pasado los 75, que es justo en el declive también de la sociedad industrial, bueno, pues ahí se crean muchas contradicciones, ¿no? Y lidiar con eso ha sido muy difícil para mí en el trabajo de campo. Sobre las concepciones del tiempo, no sé muy bien qué decirte. Lo que sí se ve, se aprecia mucho es que hay una perspectiva, o ha habido una perspectiva como que el tiempo iba a ser lineal y ascendente, que siempre se iba a vivir mejor, ¿no? Y que eso se ha roto. Eso sí se ve muy aparentemente. Pero luego también lo muestran muy irónicamente, porque luego también dicen lo que os he dicho, ¿no? No, esto de la clase media nunca hubo ascensores, nunca, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una perspectiva muy lineal, muy ascendente, pero también ahí se ven como matices que habría que analizar. Y sobre cómo se da el ajuste. Yo, claro, cuando empecé el trabajo de campo, yo esperaba ver, además por su pasado obrero y porque Rentería ha sido una de las ciudades con más lucha obrera del País Vasco, yo esperaba ver como una proliferación de estrategias comunitarias, sindicales, ¿no? De movimientos sociales muy grande. Y hay experiencias así, pero a mí me dejó horrorizada el reforzamiento de las estrategias familiares y el reforzamiento de la ideología familiar para acceder a los recursos. Y eso es algo que me preocupa mucho, de cómo se está cada quien salvándose como puede, dependiendo de los recursos familiares. Y en ello sí aparecen, sobre todo las mujeres, insisten una y otra vez sentirse muy agotadas, porque aparecen muchos casos, por ejemplo, de la crisis del 2008, de hombres que pierden el trabajo, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Y a partir de ahí se sienten anulados como personas, ¿no? Desde entonces no vuelven a encontrar trabajo, y cómo las mujeres reaccionan de forma diferencial ante la crisis, ¿no? Y cómo, a pesar de que pierden el trabajo, empiezan a trabajar en muchos otros trabajos devaluados, ¿no? Pero se convierten en las responsables, en las cuidadoras, ¿no? Cómo utilizan este concepto de cuidar de la familia para estar activas con sus familias, ¿no? Y ahí aparecen mucho de estar cargando bajo sus espaldas, ¿no? Tener toda la responsabilidad de la familia, estar agotadas, relegar sus consumos cotidianos para que la familia esté bien, ¿no? En el caso de las mujeres sí se nota como una respuesta muy diferencial a la crisis entre hombres y mujeres. Pero tampoco profundicé demasiado en ellos, pero se nota mucho, se nota que hay eso. Yo. Sí, claro. Un poco también una pregunta con relación a una de las preguntas de Sayuri, que tiene que ver con si tú puedes encontrar entre estas ideas de futuro diferentes formas de futuro, como por ejemplo diferentes plazos, y a qué se debería proyectar el futuro a diferentes plazos. O sea, pensar el futuro como 20 años tal vez, pero tal vez para alguien más viejo, o sea, podría ser generacional. Es decir, el futuro es en 2 años, en 3 años, o es una cuestión también de género, o tú cómo podrías explicar un poco esto de proyectar el futuro un poco con base en tus casos. Y otra pregunta que tengo, pero esa sí es un poco más de curiosidad, es como si en estas estrategias familiares encontraste algunos dramas, por así decirlo, como impagos, fraudes, rupturas familiares, algo que un poco complejice
las conclusiones a las que llegaste para conceptualizar como las estrategias familiares de afrontar la crisis. Y por último, creo que nos das algunas explicaciones sobre los efectos que tiene afrontar la crisis de esta manera para la movilización, desmovilización tal vez. Pero pensándote a ti como parte del Estado o del País Vasco, ¿tú cómo piensas el futuro de Rentería, pues? O sea, ¿también creerías que, o te irías como por esa perspectiva de un futuro desolador y... O sea, ¿es común que encuentras como en tus casos? ¿O tú cómo lo proyectas? Y ya es todo. Vale. A ver si puedo responder. Sobre las ideas de futuro. Os hablas de proyectar en el tiempo, ¿no? O sea, ahí para mí sí era como muy, muy evidente de cuando le preguntaba tanto a personas de generaciones distintas como personas con condiciones socioeconómicas distintas, las distintas capacidades que tienen de pensar y de imaginar el futuro, ¿no? Normalmente a las personas precarizadas, cuando les preguntaba sobre el futuro, siempre se ponían nerviosas, ¿no? Empezaba una risa nerviosa y se sentía una incomodidad de hablar del futuro. Incluso ya algunas personas me decían, es que no quiero hablar del futuro porque es algo que me da ansiedad, no quiero ni entrar en esos temas, ¿no? Mientras que las personas que tenían un trabajo estable, cuando les preguntaba, ¿cómo te ves en 5 años? Y decían, en 1 año pediré la hipoteca, en 1 año, en 3 años más me gustaría ya empezar a poder tener hijos, ¿no? O sea, luego otra cosa es que lo hagan o no lo hagan, pero la capacidad de imaginárselo cambia abruptamente, ¿no? Y eso también tiene después capacidad, o sea, si no tenemos ya ni la capacidad de considerar o de formular esperanzas, la capacidad de construir el futuro que tenemos unos grupos sociales y otros es totalmente distinto. Y esto ya no lo analizaba Bourdieu en su trabajo de Argelia, ¿no? Cuando hablaba de la diferencia entre los trabajadores formales de la industria y los trabajadores, ¿no? Que hablaba sobre esta desigual capacidad de aspirar de los grupos sociales, ¿no? Y creo que también eso es algo como muy interesante. Y luego también quiero decir que tenemos unas ideas colectivas de lo que es un futuro mejor, pero que también hay ideas distintas de lo que es un futuro mejor, ¿no? En una sociedad, y que puede haber, que hay matices de lo que significa un futuro mejor, pero por ejemplo, ahora que falta de que esas personas extrañan una seguridad económica, muchas veces salía la expresión de vivir tranquilo, ¿no? Y con vivir tranquilo muchas veces quieren tener los medios de vida asegurados, ¿no? Ya no hablaban tampoco de esta ideología neoliberal de tener más, sino vivir tranquilo, ¿no? De no perder lo que tengo. No sé, esta idea como no la trabajé tanto, pero aparecía mucho, querer vivir tranquilo. Sobre las estrategias familiares hay mucha tensión. Claro, y no me gustaría para nada idealizar lo que se está dando en las familias, porque, como tú dices, es que hay que abrir esa caja, ¿no? Porque hay mucha tensión intergeneracional y hay mucha tensión de género dentro de los hogares, ¿no? Intergeneracional, porque las personas mayores se sienten que siguen teniendo que estar trabajando para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en el cuidado de los nietos, o teniendo que apoyar económicamente a sus hijos. En otros casos, en algún caso que vi también cuando se rompe esto, y es cuando son las generaciones jóvenes las que tienen que apoyar a sus estos, ¿no? Y eso también rompe los roles familiares de yo como padre tenía que ayudar a mis hijos y ahora de repente son ellos los que me tienen que ayudar, y ahí también pues hay, ¿no? Es un terreno un poco violento. Y también violencias que hay por la ruptura de los roles de cabeza de familia entre hombres y mujeres después de la pérdida del trabajo en la construcción o después de la pérdida del trabajo industrial. Claro, en los 90, la crisis de los 90 se solucionó en gran parte gracias a los fondos europeos, ¿no? Que llegaron ingentes cantidades de dinero, ¿no? Y se pacificó o se alivianó la situación prejubilando y con unas indemnizaciones muy grandes a estas familias. Claro, en la crisis del 2008, ¿no? Eso no sucede tanto, ¿no? Entonces,
pues ahí está también el conflicto. Y por último, sobre la movilización. Yo creo que hay que la dependencia tanto financiera, familiar, de no poder significarse desde un trabajo estable, ¿no? Como sus padres que tenían un trabajo industrial, ¿no? Que les daba un lugar en la ciudad, ¿no? Todo eso está generando falta de autoestima y falta de reconocimiento, o sea, falta de valor personal y falta de valor social, falta de reconocimiento. Y creo que todo esto afecta también a una visión desesperanzadora del futuro y creo que puede tener y que tiene mucha implicación en las capacidades de movilización. Ahora bien, creo que también, pues si nos rendimos a esta visión desesperanzadora, a esta visión de retroceso, pues que no tenemos nada que ganar. Así que yo creo que siempre tenemos que dejar la puerta abierta a que las cosas puedan suceder de otra forma. De hecho, pues ahora también hay que ver, ¿no? Después de mi estudio pasó la crisis del COVID, la forma de afrontarlo por el momento, la crisis del COVID está siendo distinta a la que fue en el 2008, aunque se dice, ¿no? Que todos estos fondos que están llegando ahora con la crisis del COVID son créditos y que en algún momento habrá que devolverlos y que en algún momento otra vez llegarán políticas de austeridad, no se sabe, pero bueno, son los rumores que hay. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cómo se lidia con eso. Sí, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué es este grupo grande que está ahí? Es un grupo de la Universidad de Baja California. ¿Y ellos? En Mexicali. Y Diana, que es quien es la maestra, ha participado con nosotros bastante. Bueno, Eli, ¿querías decir algo? Yo quería hacer un comentario. Bueno, pues primero también felicitar a Ussuri por su trabajo y por los resultados, ¿no? Que tuvo después de tantas preguntas y de tanta, pues sí, vuelta, ¿no? Que le dimos a todos estos temas en el seminario y pues en charlas personales. Me da mucho gusto y también, bueno, pues el reconocimiento, ¿no? Que le hace la universidad. Y pues bueno, creo que le hemos comentado cómo los temas que se abordan, que aborda en su trabajo, pues pueden resultar también, pues nos representan, ¿no? Y nos vemos reflejadas y reflejados en esta realidad que es llena de incertidumbres y que pues sí nos impide construir proyectos, ¿no? Muy a largo plazo. Entonces, definitivamente, yo en lo personal me siento muy identificada con sus interlocutores y sus interlocutoras. Y me surge también una pregunta un poco en el sentido en el que ya comentaban anteriormente, de estos nuevos futuros. Digo, si ya, como nos dices, pues los futuros que se nos vendieron, ¿no? Pues sí, cuando éramos más jóvenes se han estado rompiendo, ¿no? Y hemos estado como disociando estas ideas. Bueno, la realidad nos ha orillado, ¿no? A romper esa ilusión o esas ideas de futuro. Ahora, actualmente, con esta desesperanza que en algunos de los casos denotan, ¿no? Los testimonios de los interlocutores. Estos nuevos futuros, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Qué rol tiene lo colectivo, ¿no? Y valores más colectivos en esta nueva forma de proyectar, porque me imagino que no, pues tal vez se deja de proyectar en cierto sentido, ¿no? Como ya decías, económicamente, o el tiempo también, los plazos en los que se proyectan se están reduciendo, o los factores que se toman en cuenta pues son distintos. Entonces ahora estas personas, ¿cómo están proyectando y hacia dónde se están dirigiendo estas nuevas ideas de futuro? Y si siguen siendo igual de desesperanzadoras o si tienen como un tinte más optimista o qué está ocurriendo, especialmente en una sociedad como la vasca, en la que pues ha sido una característica pues histórica, ¿no? La organización social y pues el cooperativismo. Entonces, no sé si eso
actualmente sigue estando vigente o es una idea que permanece, ¿no? Como un ideal de la sociedad vasca históricamente organizada o por ahí va mi pregunta. Gracias. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Sí, de hecho, de esto Eli y yo hablado muchas veces, que pues en vez de hacer terapia, pues hemos hecho una tesis doctoral, lo que he hecho una tesis doctoral, ¿no? Porque yo me siento profundamente identificada con los interlocutores, ¿no? De esa falta de poder imaginar futuros o de no poder proyectarme en 2, 3 años, ¿no? Sobre los nuevos futuros, pues no sé bien qué decir, hay como esperanzas distintas. Por ejemplo, hay, ¿no? Algunos plasman la esperanza de volver a los antiguos pactos keynesianos fordistas, ¿no? De que hay que revitalizar el estado de bienestar y que hay que mantener eso, ¿no? Esa economía moral del estado de bienestar en el que el Estado es responsable, los ciudadanos, algunos le apuestan a eso. Otros hablan de reactivar la soberanía nacional, ¿no? Y en el País Vasco, bueno, pues eso tiene mucho eco también. La necesidad de poner en el centro otra vez una economía industrial, ¿no? De eso se habla mucho, ¿no? De una economía real y no de una economía financiera. Pero al mismo tiempo está esta idea de que, otra vez digo, de la incapacidad de poder... o sea, hay como una resignación muy grande de poder incidir en el futuro. Entonces creo que ahí está el juego, ¿no? De cómo se suelta, o sea, de cómo se logra esta movilización en un contexto de desesperanza, que creo que es un reto muy grande el que tenemos por delante en las próximas décadas. Algo positivo, por ejemplo, que yo sí he visto con la crisis es que se ha hecho muy visible la vulnerabilidad de las personas y del sostenimiento de la vida, ¿no? Y que se ha hecho muy visible que esta autonomía, pues bueno, que era muy limitada, que solo la conseguían unas personas y que ahora todos necesitamos de ayudas, ¿no? Ya eso sí, creo que eso es muy, muy visible, que todos, o sea, que casi todos que han conseguido tener una casa, acceder a un trabajo, lo han hecho por medio de otras vías. Bueno, creo que en la vulnerabilidad o en el reconocimiento de las dependencias puede haber una fuerza capaz de resignificar políticamente el contexto actual, pero no lo sé, la verdad que no lo sé. No sé, no es parando va. Yo tengo otro comentario. En esta época, esto de la desesperanza o la esperanza a veces viene mucho por agendas de los medios de comunicación. O sea, hay lugares o a veces se ve gente en una situación envidiable que dice, no tenemos futuro. Y yo quisiera no tener futuro como tú, ¿no? Sí, gente que tiene medios, que tiene buena salud y que tiene todo, pero le viene por los medios, por las redes, por la televisión, no, este país va muy mal, o no, que aquí roban todo, te han robado. O sea, su situación está caracterizada más bien por los medios que por sus vivencias. Ahora, por los datos, la información que nos presentas, a mí me impresiona mucho que los informantes, que Iker, no sé, los que tú mencionaste, como que son gente muy racional, o sea, gente que parecería no estar muy influida por esta situación, sino dice, bueno, esto no está tan bien porque mira, tengo un trabajo que no se sabe qué va a pasar, o sea, los ubico como que están poco influenciadas hasta donde nos cuentas, y sin embargo, la impresión que yo tengo de la época es que estamos siendo muy influidos para opinar, incluso gente que estamos en la ciencia social o algo así, también recibimos este tipo de impactos. Ahora, relacionado con esto, o sea, yo tengo una especie de prejuicio positivo
hacia la gente del País Vasco, ¿no? Que los pienso como realistas, racionalistas, centrados en lo que pasa, y si pasa mal, está pasando mal, y si pasa bien, está pasando bien. Pero no sé, o sea, esto es casi, te digo, he conocido a alguna gente, pero no es un estudio, no, sino una especie de prejuicio de gente que no la van a influenciar fácilmente. ¿Hay algo de eso o es mi prejuicio? Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo y además es algo que no sé cómo trabajarlo, lo que dices, ¿no? De cómo se crean estos discursos de esperanza y desesperanza y hasta qué punto al capital ahora también mismo, bueno, al capital hablo en abstracto, pero sí, se está extendiendo este discurso de la desesperanza y hasta qué punto eso es factible. Que forma parte de la antipolítica, digamos, o sea, la organización política y el Estado no sirven para nada, o sea, se roban todo, no son el sector productivo, no. Bueno, hay todo un batch ahí de... Y al mismo tiempo nos lleva a la desmovilización y al rendirse en esto, ¿no? Sí, yo creo que mi tesis comete en algunos puntos el error, no sé, me he fijado mucho en estos sentimientos de desesperanza y ahora sí estoy con un poco de, bueno, tendría que centrarme, o tengo ganas de centrarme un poco en, porque por ejemplo en el País Vasco hay una lucha sindical muy importante también, ¿no? O, bueno, sí se ven cosas así en que la gente le sigue apostando, ¿no? A cambiar las estructuras que hay. Pero bueno, por una parte yo creo que hay una estructura de sentimiento muy grande de relegación estructural, que ya es eso, que no viene del 2008, sino que viene desde los 90, entonces que ya es algo que ha permeado mucho en esta ciudad. Y por ejemplo, sí se ven distintas capacidades de actuar también, si observamos con la generación joven y con la generación mayor, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de pensionistas en el País Vasco es muy fuerte ahora mismo, o ha sido muy fuerte en el 2018, y justamente coincide que han sido las personas, ¿no? Los trabajadores que antiguamente estaban, ¿no? En las industrias organizando las huelgas, ¿no? Todas esas personas que lucharon son justamente ahora las que están luchando por las pensiones, y no tanto los jóvenes. Los jóvenes lo que están diciendo es que estas estructuras sindicales ya no sirven para sus realidades laborales también. Entonces, bueno, pues ahora toca, yo creo que toca un poco salir de este debate que también en el contexto europeo se ha alimentado mucho, que es la del trabajador estable de la generación anterior y el trabajador precariado, ¿no? Del que se habla, ¿no? De dos clases sociales como distintas, y de pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer? Estamos todos un poco en el mismo barco, ¿cómo podemos hacer aquí para cambiar, ¿no? Nuestras realidades materiales? Pero pues no sé. Y de mi prejuicio con los vascos que son muy esto. Que son más racionales, o sea, un poco menos influenciables. No sé, yo creo que están las dos cosas. O sea, estas mismas personas dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas me hablaban de, no, porque ahora dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y dicen, ¿qué tontería es esta? Cuando tú me has ofrecido créditos es porque, ¿no? No es que yo, sino son conscientes de todo eso, ¿no? Sí hay una racionalidad, pero luego al mismo tiempo creo que también permean estos discursos agendados de la desesperanza, de viviremos peor que nuestros padres, cuando no sé si estas cosas se pueden sostener realmente. Parecería racional, eso no parecería que viene de los medios, o sea, si tengo trabajo precario y mi padre tenía trabajo seguro, es una desesperanza fundada. Bueno. Sí. A mí también me impacta mucho esto del regreso al trabajo informal, porque si volteo a mi alrededor veo que también está pasando ese regreso fuerte al trabajo informal, porque ya el trabajo formal es más difícil de acceder, ¿no? Y híjole, me recuerda, o sea, me pongo a pensar en los procesos de monetarización, cómo fuimos canalizando nuestra economía y la reproducción social en términos monetarios. Y es algo así como los monocultivos, que cuando siembras tabaco,
en lugar del maíz y la milpa y eso, te genera un ingreso y eso está muy bien por un periodo, pero luego ya el acceso a fertilizantes, el acceso, todo eso ya no es útil y entonces ¿en dónde quedas con tierras áridas cuando hay pocas posibilidades de conseguir más? Siento que es lo mismo cuando recurrimos a las redes sociales, a las familias, hasta qué punto estamos agotando esa naturaleza natural, digamos, y porque se recurrió, por ejemplo, pienso en Estados Unidos, ahorita en Estados Unidos regresó un poquito al auge gracias a la inyección de dinero artificial por parte de la Fed, la creación de dinero. Entonces, ¿cuánto puede durar eso? Y ya no está la gente dependiendo bueno, habría que investigarlo más, hasta qué punto están dependiendo de la naturaleza natural, digamos, ¿no? Para sobrevivir. Por esto, recordándome de la charla que está de la vez pasada del seminario de Laura Collins, en donde ella dice, no, es que hay que regresar a lo local, esa es la solución. Y yo volteo a mi alrededor y digo, podemos regresar a lo local. Claro, sí, se lo dijimos. Sí, ¿tenemos todavía esa opción? O ya no, entonces sí. Pero bueno, muy interesante y por eso me parece fascinante tu trabajo. Que bueno, sí fue tesis doctoral, pero fue toda una experiencia. ¿Alguien más? Del grupo de Baja California, ¿nadie quiere hacer una pregunta? De Mexicali. Hola, Diana. Hola, los saludamos aquí de Mexicali. Te contextualizo un poco el grupo que tenemos. Es un grupo de segundo semestre de tronco común. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, de tronco común de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Me interesó mucho el tema porque yo doy clases de relaciones internacionales, introducción, pero al final de cuentas ellos en 6 meses se van a decidir si van para economía, si van para RI o si van para administración pública. Y creo que tu tema les dio como ahí muchos flashazos de la importancia primero de conocer otros escenarios, ¿no? En este caso, el caso español y en particularmente el País Vasco. Ahorita ya les voy a dejar tarea de que investiguen más sobre el País Vasco, ¿no? Es bien interesante. Creo que tengo la misma idea de Oscar, ¿verdad? Ajá, de que tengo una idea de los vascos que son muy progresistas, quieren algo y lo consiguen. Es una raza que no se ha dejado pues permear también o afectar por otros problemas que se han visto en España. Pero bueno, muchas gracias, felicidades. Y aquí preguntaban unas chicas sobre el ahorro. Cuando se dio este problema, dicen que las personas no tenían ahorros o en el momento en que miraron este acceso al trabajo y una estabilidad económica, decidieron no ahorrar porque creyeron que no era necesario. O sea, preguntan, ¿no tenían ahorros como para hacer un negocio o para agilizar su economía en otro sentido? O sea, ahí, ¿no? Y ahorita le doy la voz a un estudiante, quiere preguntar ella, no sé si te quieres acercar o si la escuchan desde allá. Con permiso, Magda, un abrazo. Igualmente, Diana, gracias. Hola, yo totalmente desconozco, pero si no hay algunas implementación o educación o programas sociales en donde se hizo, bueno, ese trabajo de campo, para aprovechar los pequeños recursos y poder ayudar a subsistir. No sé si haya eso. Yo también estaba preguntando sobre los ahorros, como aquí tenemos, para nosotros que vamos envejeciendo, pues nos dan así como ahorro para el retiro, pero si queremos podemos sacarlos desde antes
y tener ese pequeño recurso para hacer una microempresa en nuestra casa, o no sé si se puede implementar eso. Hacer como unos pequeños programas, no sé si sea viable o no sé. ¿Sí se ha hecho eso allá? Sí, a ver, por un lado, los ahorros, la gran mayoría de las personas, algunos tenían más ahorros, otros tenían menos ahorros, pero la mayoría tiene pocos ahorros. Las generaciones jóvenes, me refiero a las generaciones jóvenes de la ciudad, no hay ahorros considerables. Los ahorros, las personas que han conseguido ahorrar normalmente lo hacen o lo destinan a la hipoteca de una casa, pero luego en la vida cotidiana tienen que enfrentar el endeudamiento del hogar y no hay muchos ahorros para para improvisar mucho. Lo que sí hay, y es de lo que tiran mucho, es de los ahorros de los padres, y ahí es de lo que se basan mucho. Y eso es es un gran recurso que los jóvenes están teniendo acceso a ello. Y por otro lado, hay muchas prestaciones sociales y en el País Vasco, de hecho, se caracteriza por tener algunas de las prestaciones sociales más potentes de todo el Estado, y a mí me sorprendió mucho de cómo gran parte de mis interlocutores dependían de las prestaciones sociales. Y más allá de estas prestaciones sociales extras, ¿no?, de ayudas sociales, también hay accesos al desempleo, etcétera. En algunos casos sí vi opciones de hacer microempresas y algunos apostaron por ello, pero también creo que tendríamos que ver también problematizar un poco esta idea de las microempresas y cómo se nos está pidiendo a los ciudadanos, ¿no?, agarrar todos nuestros ahorros, invertirle, sobre todo además muchas veces esto suele ser esta idea de las microempresas destinada a mujeres, ¿no?, para que emprendan, y también de cómo asumir ciertos riesgos para la vida, que no sé hasta qué punto, creo que también deberíamos de problematizar eso. Pero bueno, en general hay poca capacidad de ahorro y lo que se ve más es eso, que la gente empieza a acudir de prestaciones sociales, y cuando empieza a depender de prestaciones sociales, pues ahí también entran en todo un circuito de ayudas estatales en los que son estigmatizados, en los que se les dice que no trabajan porque quieren, ¿no? En la tesis hay muchos casos de personas que dependen de estas ayudas y bueno, que rápidamente además ellos dicen muchas veces: yo quiero dejar las ayudas porque te sientes todo el rato que estás en deuda, estas ayudas han perdido su carácter de derecho, ¿no? Todo el mundo parece poder opinar de ti, ¿no? De esta construcción de los vagos y maleantes un poco, una y otra vez. No sé si he respondido a vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias. Edith. Hola, pues me da mucho gusto saludarlas. También muchas felicidades, Susuri, por tu trabajo. Te mando un abrazo, me da mucho gusto escucharte. Y bueno, yo solamente quería comentar algunas cosas que me llamaron la atención, en las que, como dices, es como muy interesante, ¿no?, seguir profundizando. Por un lado, como decías, en esta parte del género, ¿no?, de puede tener un peso diferente para unos y otras, ¿no?, la cosa de no ser independiente o de no poder ayudar económicamente a los mayores o depender de ellos. Y como decías, también pensar en esas posibilidades de futuro, ¿no?, que pueden enmarcarse muy diferente para unos y para otras. Y como qué herramientas tienen unos y otros para pensar, ¿no?, cómo resolver ese futuro como en ese contexto de precariedad, ¿no? Eso creo que es como muy, muy interesante de pensar. Y también pienso mucho en cómo estas situaciones, como decían, inciden en nuestros vínculos y relaciones familiares, ¿no? Que a veces no tienen que pasar como cosas tan dramáticas como situaciones de violencia, sino como en la misma relación cotidiana, ¿no? De a veces, incluso hasta esta cuestión de cuidado, ¿no?, de los adultos mayores, no hacer sentir mal a los jóvenes porque dependen de ellos todavía, ¿no? Y los de los jóvenes de no expresar como esa vulnerabilidad que a veces sentimos, ¿no?, de falta de confianza, de seguridad, para que nuestros padres no se sientan mal, ¿no?, también por nosotros, ¿no?, cómo configura, ¿no?, ahí nuestras interacciones.
esa falta de futuro, y también pensaba en cómo los futuros cambiaron para los jóvenes, pero incluso también digo, pues para los propios adultos mayores, ¿no? Interesante pensar cómo ha reconfigurado su vida, ¿no? Como todo esto que mencionaban, pues de la cosa de seguir trabajando, de sentir el peso ahora sobre los hijos y sobre los nietos y no poder cómo soltarlo, pero también pienso en cómo pierden ese futuro que también ellos anhelaron, ¿no? A lo mejor de estar en una vejez como en una situación de descanso o de soltar esos también trabajos precarios que a lo mejor algunos de ellos tuvieron y poderse dedicar a lo que realmente les gusta, o simplemente el futuro que soñaron a lo mejor de decir, pues nos esforzamos un chorro para darle educación a nuestros hijos y yo quería ver a mi hijo en otro lugar, ¿no? También ellos perdieron un futuro de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, no sé, son como temas muy interesantes a seguir pensando y explorando. Muchas gracias, Susuri. Gracias, Edith. Sí, totalmente. ¿No? Más allá de las violencias súper, ¿no?, explícitas, yo creo que hay muchas tensiones en los hogares. ¿No? Muchos comentarios de esto no es un hotel, por ejemplo, decían, ¿no?, que les acusan a los jóvenes, sus padres, ¿no? Esto no es un hotel, o ¿no?, todas estas cómo no se respeta también a él, ¿no? Las personas mayores decían cómo no se respeta nuestro tiempo, ¿no? Como si el hecho de estar jubilado anticipadamente, ¿no?, gozar de buena salud y no tener que ahora ponerme a cuidar de los hijos de otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con ciertas personas que ellos se rehusaban, ¿no? Decían, yo no voy a trabajar para mis hijos, ¿no? Aunque se preocuparan por ello, decían, yo he soñado, ¿no? Yo me he jubilado, he trabajado muy duro toda mi vida para ahora poder disfrutar de una vejez, ¿no? Entonces, también cómo lidian ellos con querer ayudar a sus hijos, pero al mismo tiempo mantener esa autonomía, ¿no?, o esa vida que ellos quieren. Y en ese respecto solo quería decir una cosa, que muchas de estas personas mayores sí sienten que todos los sacrificios que ellos han realizado, ¿no?, que de repente se han disuelto. Y cuando vienen además de estrategias familiares largas que han sido migrantes, ¿no?, de repente sí ven como que en ellos, ¿no?, todo el esfuerzo que han hecho ya no solo ellos, sino sus padres, ¿no?, de haber migrado desde una región de Andalucía hasta el País Vasco para ponerse a trabajar, conseguir una vida mejor, y que ahora ven que eso se diluye un poco en sus hijos, pues sí genera como una gran decepción o todos estos sentimientos. Y a mí lo que más importante me parece es entender que eso no es trivia, que eso es parte central de cómo se va generando ese desarrollo, de esos procesos que vemos como modernidad y que vemos como... Sí. Pero bueno, excelente. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por su presencia. Muchísimas gracias, Juli, fue un verdadero placer.